Saludos cordiales, hermanos mexicanos, en el sexto Congreso Postdoctoral UNAES, que organiza el Instituto Universitario Anglo-Español. Su servidora Milagros Elena Rodríguez, doliente y agradecida de el Instituto Universitario Anglo-Español que dirige actualmente el doctor Heriberto Munarrez. A él mi agradecimiento eterno por valorar mi trabajo, mis investigaciones y por haber llevado de la mano la publicación de este texto titulado Entramados rizomáticos de los sistemas de numeración egipcios y mayas. Seguramente se estarán preguntando ¿por qué egipcios y mayas? Si pareciera tan disímiles tales civilizaciones, vamos a mostrar que no es tan así como pudiéramos pensar. Y todo ello se relaciona entre que las dos civilizaciones fueron encubiertas y fueron ocultadas muchos de sus resultados. Ha habido un epistemicidio en los sistemas matemáticos egipcios y mayas. En tal sentido que agradezco enormemente el espacio para la presentación del texto. Trataré de dar algunas anécdotas y de cómo vino ocurriendo, cómo vino deviniendo cada parte del texto, pero trataré de hacerlo en un sentido general, en tanto en esta primera parte de la hora que han dispuesto para mí, gracias a Dios, en el marco del Congreso. En la primera parte será para hablarles del entramado rizomático. En la segunda parte quiero mostrarles un video de los sistemas de numeración maya y creo que desde luego nos quedan unos 20 minutos en el nombre de Dios para que entonces podamos conversar y si ustedes tienen algunas inquietudes. Los entramados rizomáticos de los sistemas de numeración egipcios y mayas tienen un sentido muy ateniente a mi formación. En tanto soy matemático, con posgrado en matemática, ya más de 28 años en la educación universitaria, pero con formación en innovaciones educativas y en la parte de también un doctorado en patrimonio cultural y un doctorado en innovaciones educativas. Y este libro nace en estudios de religaje y transmodernidad y de colonialidad, enmarcado en la línea de investigación Educación Matemática de Colonial Transcompleja, una línea de investigación en vanguardia. Esta línea de investigación tiene como misión la salvaguarda de la matemática como legado de la humanidad. Para eso recurre a lo que muchos investigadores le temen, en tanto todos saben que la matemática está en crisis en el aula y todos saben que debe haber una manera otra de enseñar, pero esa manera otra la buscando las técnicas, cambiando la manera, cambiando un poco, ganando afectividad, pero eso no puede ser así, no se puede ganar. Todo eso es muy importante, pero no se puede ganar si no se va al meollo de la profundidad de la crisis de la educación matemática. El asunto es que la matemática no solo es una ciencia reina y sirvienta de todos los saberes, sino que con ella se puede ir a desarrollos metacognitivos de alto nivel. Y pareciera que en la colonialidad y en la exclusividad de dejar la matemática solo a Occidente, se ha impedido que se enseñe matemática y que se aprenda la matemática en su totalidad, con alma, mente, cuerpo y corazón. Es decir, se ha olvidado de la historia, la filosofía, la cultura, de que la matemática tiene que ver con el desarrollo de los pueblos, con el desarrollo de las civilizaciones, y que los sistemas numéricos no nacen aislados de el hacer, la cotidianidad y la cultura de cada una de esas regiones. También se han cometido epistemicidios de alto nivel, especialmente en Egipcio, y también en los mayas, Egipto y los mayas. También, por supuesto, la matemática griega.
en esta educación matemática decolonial transcompleja, que tiene un sentido ante todo decolonial, y esa decolonialidad es planetaria, no es una decolonialidad solo sentada en el sur. Si la decolonialidad tiene como sentido la inclusión y la no preeminencia de saberes, entonces ella no puede ser solo del sur. Y también ella tiene allí anidada unos asuntos personales muy importantes de cómo el ser concibe y mira la matemática, cómo la piensa. Antes de entrar entonces en el texto, en el libro que estoy presentando, quisiera hablarles un poco de las didácticas poéticas. En esas didácticas poéticas, pensando en 2014, escribir un texto que relacionara de manera poética en versos libres, relacionara los contenidos matemáticos en el amor y la amistad. Entonces fui pensando, por ejemplo, ¿con qué relaciono el número pi? ¿Cómo puedo pensar en el número pi? Recientemente fue el Día de la Matemática porque es el día del número pi, y el número pi, que tiene infinitas cifras decimales, 3,14, 16, todas esas cifras decimales, por ser un número irracional, no se repiten en periodo. Pero entonces yo pensaba, ¿cómo lo relaciono con el contexto real del amor y de la amistad? Y allí le voy a leer dos poemas, que eso va a alegrar un poco nuestro espíritu poético y de amor, porque somos seres sensibles y nos reconocemos en el amor, en cualquiera de sus expresiones. Eso nunca se nos debe olvidar en la enseñanza y en la vida en general. Somos seres reconociéndonos en el otro y con el otro. El número pi del texto, las matemáticas del amor y la amistad. Te amaré hasta cuando el número pi se quede sin cifras decimales. Hasta ese entonces, de una manera irracional, mi corazón latirá por ti. Desde que la época de Pitágoras, ya mucho antes, mi imaginación contaba las cifras de mi amor por ti. Cuando nacer era la utopía de saber lo irracional del número pi. No importa si pasa el tiempo, no importa si damos vuelta con ángulo impetuoso buscando lo negativo de los cuadrantes de la vida. Aún así, el número pi sigue infinitamente como mi amor por ti. Bien, y en el escrito del texto alguien me decía, pero ¿y el amor de la madre? ¿No piensas escribirle un poema a la madre? Y entonces pensé, ¿con qué contenido matemático puedo relacionar a la madre, que es el amor más grande después del amor de Dios? Y entonces pensé en la función constante. Es una función que, como ustedes saben, no importa el valor de la variable independiente, la función siempre es constante, tiene el mismo valor. Y entonces pensé en este poema escrito así: el constante amor de una madre. La función constante que se extiende del infinito hasta el infinito nunca cambia. Como tu amor, madre, inmutable pese a mi abandono, a mi distancia. Aún así, cuando mis ausencias son inmensas, tú me sigues amando fielmente constante. Madre, amor de madre lejano de injustos pesares, que viajando en el tiempo tus hijos desaparecidos en una vida sin ti aparecen en la finitud de tu vida, y tu madre aún tienes ese, el constante amor de una madre. Es importante que hay realidades que no debemos olvidar, y así como trasladamos el sentido matemático al sentido poético y a lo que ello puede significar en las didácticas poéticas para enseñar matemáticas, no debemos olvidar que el gran matemático Georges Papy, que es un belga que aportó mucho a las matemáticas en Argentina, lo dijo claramente: los niños o individuos que han estado bloqueados para aprender matemáticas han sido bloqueados también en su personalidad. Un niño que no aprendió matemáticas se siente disminuido en sí mismo como individuo. Se puede hablar, pues, de una relación profunda entre el conocimiento matemático y la personalidad. Debemos atender muy bien eso, porque es que la matemática es un arte ligado a estructuras profundas del ser humano. Por eso puede descubrir la razón
en el individuo. Bien, con estas didácticas poéticas, entonces estamos llevando la matemática y los contenidos matemáticos a un sentir, a otra racionalidad, que desde luego recurrimos a los pensadores antiguos, en tanto nuestra razón, nuestra racionalidad no solo se aloja en la mente, sino también en el espíritu. Entonces allí los estudios en el libro, que es un libro corto, ese libro de 100 páginas, se pasa por una introducción que tiene mucho que ver con la parte de colonial, de cómo eran también cómo eran las civilizaciones egipcias, mayas, su cultura, sus legados, sus sistemas de numeración, algunas operaciones, siempre comparando los dos sistemas, y algunas misceláneas mayas y egipcias, y algunas advertencias en la enseñanza, porque el libro tiene una función poderosamente didáctica, pero también poderosamente decolonial, de lo que son las dos culturas y en lo referido a la matemática, a su legado matemático y al avance de la humanidad con su legado. El prólogo para mí es muy especial. El prólogo lo hizo el doctor Heriberto Monarrés, quien captó muy bien, con su sensibilidad altamente poética, lo que significa las matemáticas, la enseñanza de la matemática y el porqué de escribirlo. En ese prólogo en tal sentido, él recorre a la frase de la matemática Sofía, quien hablaba de que es imposible ser matemático sin ser un poeta del alma, y entonces allí declara, bueno, algo que no estoy muy segura, pero que agradezco con todo corazón al doctor Heriberto Monarrés, cuando dice que la autora es poeta del alma. Y lo recomienda, y tengo entendido que ha estado hablando con sus estudiantes y ha estado haciendo comentarios del libro. Luego él logra pues entonces ya la publicación del texto, que ya estaba listo desde el año pasado, pero que recientemente tiene asignado su código y está allí dispuesto, y por favor, si ustedes me hacen el honor de leer el libro y recomendar el texto, y bueno, escuchar todo lo que quieran decir al respecto. En estos rizomas, ¿y por qué las palabras entramados y rizomas? ¿De dónde sale todo esto? El rizoma es como un árbol. Las hojas dependen de la raíz alimenta el tallo se va a la flor siempre regresará a alimentarse de la raíz, pero no se desunen. Ellos son una complejidad, por eso están profundamente entramados, y así está el texto. El texto pareciera que ya hablamos de la problemática, pero al final retomamos la problemática. Pareciera que ya hablamos del debate estéril que hay entre las matemáticas escolares o las occidentales y las no occidentales y las del sur, pero siempre volvemos en un retomar, y inclusive el texto se va a la parte cultural de cómo las dos civilizaciones, egipcia y maya, cómo se recrean para construir dos sistemas numéricos que parecen ser totalmente distintos, pero que tienen una esencia matemática de alto nivel. Allí pasamos hasta llegar a algunas operaciones aritméticas. Vamos a ver cómo nacen estas en las matemáticas mayas y egipcias, y al final termina con unas misceláneas de matemáticas mayas y egipcias. Y ya está en YouTube, ya está el primer video del texto, que es la segunda asignación, o por decirlo así, la segunda actividad que vamos a hacer en el nombre de Dios en la presentación del texto. Bien, algunas motivaciones mayas para el libro. En este preludio de generalidades de la historia de la matemática, como serendipia, debemos de saber que en estos títulos aparentemente que dividen el texto, realmente son títulos colocados de forma
didáctica, porque realmente el libro es un todo muy complejo, como les venía diciendo, ¿no? Y se recurre, por supuesto, a obras y obras originales, comenzando pues desde luego definiendo lo que es la historia de la matemática y por qué entonces tenemos las matemáticas egipcias y mayas enmarcadas en estudios transcomplejos. Y es que tanto las matemáticas egipcias y las mayas fueron encubiertas. Egipto y los países del sur invadidos y destruidos en sus patrimonios matemáticos junto con su gente y cultura. Con la particularidad que las matemáticas mayas han llevado la peor parte de la soslayación. Y ellas son tan dignas de estudiarse como las matemáticas egipcias. Y en altura matemática, las dos son complejas, maravillosas. Las dos civilizaciones atienden a procesos cotidianos, culturales, dialógicos, místicos, espirituales de sus habitantes. Ahora, una gran pregunta que quisiera ir dejando en el develar. ¿Por qué en los países del sur, en nuestros países del sur, no se enseña la matemática maya, excepto en algunos currículos de Guatemala y México? En ello debemos de pensar para ir desligándonos de una disyunción y de una disminución que nosotros mismos hemos adoptado, aún después, al final, después de la liberación en físico, luego que nos invaden y nos masacran. Nosotros debemos de acudir a ir a buscar la valía de nuestra propia historia, para entonces develarla y hacerla trascender como ella corresponde en tal sentido. Pero el texto también mezcla muchas concepciones que nos hacen develar qué tan dignas y excelentes son las culturas egipcias, las culturas mayas con respecto a la matemática. Y retomamos allí conceptos como por ejemplo de la pereza febril. ¿Y a qué se asevera eso? Bueno, se asevera que parecemos seres que nos mantenemos adormecidos con las propias memorias, embebecidos con un ejercicio de poder que ratifica cada día que la matemática es para unos pocos denominados inteligentes. Y entonces seguimos prolongando la vieja historia de que la matemática es para unos pocos denominados inteligentes. Y eso ha hecho mucho daño en la realidad. Esa imposición la venimos llevando desde que nos hicieron creer, desde 1492, que no éramos personas y que teníamos que civilizarlo. Y entonces toda nuestra creación matemática, por ejemplo, el número 0, el más importante número de las matemáticas, es de cosmología maya. Sin embargo, ha sido erradicado esta realidad. Y esa realidad debe ir a una concientización de lo que somos para ir a una decolonialidad de las mentes, el hacer, pensar y soñar, para llevar al aula una matemática viva, consustanciada con el ser humano. En estas motivaciones y necesidades tenemos allí una parte que dice del yo conquisto, luego existo, al yo extermino, luego existo, que es ese epistemicidio disfrazado de conquista que nos llevaron donde los científicos mayas, ¿no? Una cultura inexistente en el mundo civilizado hasta entonces, conocido por los europeos, pero mucho más avanzada que la cultura europea. Y entonces esa civilización no ha logrado posicionarse en el nivel que le corresponde. Las matemáticas mayas ya conocían las propiedades de los sistemas decimales. Ya ellas tenían tablas de multiplicar, de numeración indoarábica, que habían sido con una imposición que luego se execra cuando se comienza a quemar gran parte de su cultura. Algunas realidades mayas. Debemos entonces salirnos de ese debate estéril, sumamente estéril, que impone entre las matemáticas escolares y no escolares, las científicas y las no científicas, la matemática europea y la matemática del sur. No, la matemática tiene
como único apellido la humanidad. Es un legado de la humanidad. ¿Creen ustedes que las matemáticas mayas, con el aporte a la humanidad en cultura ejemplar, con la contribución en el número cero, la astronomía de alto nivel, conjugado con su hacer y naturaleza, creen que con esas matemáticas en el presente no tuviéramos un desarrollo de primera en el sur? ¿O vamos a seguir promoviendo lo soslayado? La decolonialidad planetaria promueve el existir de los pueblos, sin más que el enriquecimiento de nuestro hacer, sin preeminencia. He disfrutado de esta investigación pensando en Egipto como su cultura avanzada, tanto como he pensado en los mayas. Y me he llenado de amor por la matemática, por la humanidad, cada vez que investigo en su historia y filosofía, sin mayor preeminencia que el conocer y que el investigar y que el disfrutar de ello. Ese debate estéril debe quedar fuera del debate de que una civilización es más avanzada que otra. La cosmovisión, cultura, legado, en detalles entramados, se consiguen en muchos textos. En este texto atiende, por ejemplo, a que en egipcio se consiguieron hallazgos como el papiro de Rik, que data del año 2000 a 1800 a.C., donde es posible apreciar 87 problemas y su resolución en temas que se trataban en la aritmética. También atiende entonces la historia del número cero maya negada en el epistemicidio del sur. En especial los sistemas numéricos mayas. Les quiero decir que ellos van a estar allí en el video y dándole un repaso. Los sistemas egipcios, el sistema numérico egipcio tenía 3 representaciones: jeroglíficos, hieráticos y demóticos. Los mayas tenían un sistema posicional de base 20 con 3 símbolos y también una forma humana de representar de acuerdo a su cosmovisión los sistemas numéricos. Pero tenían en esencia, esto es sumamente importante de salvaguardar, un sistema posicional de alto nivel. Y nos podemos preguntar en lo adelante por qué los mayas tenían un sistema con números tan altos. Resulta que ellos eran vendedores de cacao, necesitaban grandes números para ellos hacer sus cuentas. En especial, aquí miramos lo que le venía diciendo a los egipcios. Los egipcios tenían entonces 7 símbolos, comenzando por el trazo, que vale 1, el grillete 10, la cuerda enrollada 100. El símbolo de la flor de loto para los egipcios es de profunda y especial atención. Se refiere a una flor que para ellos, la flor de loto, está relacionada con Ra. En el caso de que fuese azul, se simbolizaba con larga vida y prosperidad. En el caso de que fuese blanco, era la pureza de los egipcios. El dedo, que representa allí, desde luego, al número 10.000, y bueno, y así nos vamos hasta el número que representaba el renacuajo. Estos son los sistemas en general, en sistema eriático y demócrito de egipcio, pero que la mayoría de los papiros, el nombre de papiro, el libro lo explica, es una tinta que ellos usaban para sus dibujos porque venía de la planta de papiro, una planta en el río Nilo, donde ellos podían entonces con ciertos procesos lograr sacar allí los papiros entonces que se han venido consiguiendo y que no reposan en egipcio. Eso lo indica muy bien el libro porque tampoco reposa. Muchos de los legados de los mayas no reposan donde corresponde. Esto es una cosa sumamente importante de ver. Recientemente se han repatriado propiedades de aborígenes y de civilizaciones. Sería importante ver qué se puede hacer al respecto acá. Ese sistema posicional maya solamente se realizaba con el símbolo del 0, con el punto que representaba el 1 y con la raya. Pero dependiendo la posición en el renglón, en el video lo van a ver, los mayas entonces tenían números que pudieran parecer engañosos porque dependiendo la posición
como les dije, un sistema posicional, se va a conseguir el valor del número. También entonces representaban a los números con figuras de cabezas que tienen su significado en su cosmovisión y en su manera de compenetrarse en la naturaleza. Ese sistema de número maya, por ejemplo, ese punto, cuando está en el primer renglón, ese número 1 hay que multiplicarlo por 20 a la 0. Pero 20 a la 0 es 1, entonces en el primer renglón el punto vale 1. Pero si lo subimos de renglón, hay que multiplicarlo por 20 a la 1, que es la segunda posición de renglón, y entonces ahora vale 20. Y así hay toda una cosmovisión importante a la cual atenernos con este asunto, considerando que los números mayas eran muy altos porque ellos eran vendedores de cacao y como lo explica el libro, ellos necesitaban numeraciones muy altas, mientras que los egipcios tenían muchas distribuciones y muchas fracciones a las cuales dividir. Tienen un legado en la parte de fracciones muy bueno, muy importante, muy hermoso, que bien valdría la pena investigar. Y aquí, finalmente culmino diciéndole a todos ustedes que muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con la presentación del video del sistema numérico. Y muchas gracias, Yunay, por tenerme siempre presente. Gracias a todos. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Y ahora los invito a ver el video. Allí tienen la dirección y va a estar todo indicado. Y al final, entonces, luego del video, 25 minutos, hablamos al respecto.